¿Cómo están, amigos? En esta ocasión vamos a revisar el estado de mi batería. Vamos a ver cómo se encuentra. Voy a tocar claxon, a ver cómo suena. Suena normal. Vamos a darle toques de arranque para ver cómo está el sistema de arranque. Se escucha normal. El sistema de arranque está bien. Entonces, si tenemos claxon, suena bien, el arrancador suena bien, quiere decir que mi estado de batería o la carga que tiene se encuentra bien. Ahora sí vamos a analizar cómo está la batería. Si se acuerdan, en el año 2019, el 21 de octubre del 2019, subí un tutorial donde explotó mi batería. Expliqué las causas o motivos por qué puede explotar una batería. En ese mes compré una batería Energet. Ya va a cumplir 1 año y 8 meses, solo me falta 4 meses para 2 años. Yo lo reviso después de medio año de haber comprado. Recién empiezo a revisar la batería cada mantenimiento, ¿no? Cómo está, cómo se encuentra en cada celda, si su nivel del agua destilada se mantiene, ¿no? Bueno, creo que ya me pasé casi 2 meses que no lo reviso. Voy a ver en qué estado se encuentra. Estamos ubicados donde está la batería. Aparentemente está sudando. Sí, está sudando. Cuando compres una batería, lo que te recomiendan, donde compras, siempre chequearlo cada mes, cada mensual. En mi opinión, yo cuando compro una batería, cuando ya pasa medio año, 6 meses, y recién empiezo a chequear la batería, a ver cómo están en cada celda, sino para agregar agua de batería o llevarlo a cargar si en caso está descargada la batería. Bueno, vamos a ver. Voltaje 20 voltios. Vamos a ver cómo están los terminales. Aparentemente están limpios. Ojalá se pueda medir, ¿no? Ya. 12 voltios con 71. Vamos a darle arranque. Vamos a ver cuánto baja. $12.60. De nuevo. De nuevo. Baja más o menos 11.40 aproximadamente. Si analizamos, vemos que la batería está bien. Está marcando a 12.40. No, está bajando a 11.40, 11.50. Quiere decir que está bien la batería. No se descarga demasiado. Si tu batería se descarga de 12 voltios, ponle, se baja a 9 a 8 voltios, tu batería ya no está manteniendo la carga, no tiene el amperaje necesario para poder dar arranque. Si analizamos, mi batería de 12.72 voltios baja a 11, baja a 1 voltio. O sea, en sí, el amperaje que tiene que llevar, no tengo un amperímetro, pero el amperaje que tiene la batería sí mantiene la carga, no se baja demasiado. Entonces, está bien. Lo que vamos a ver es revisar las celdas, cómo están. Para revisar las celdas voy a sacar la batería, bueno. Pongamos un costado. Vamos a sacar. Bueno, mío entra a presión. Vamos a ver. Está ajustado, llave 10. Primero se saca siempre el negativo, después el positivo, para no ser corto.
Voy a limpiarlo primero. Ya lo tengo limpio. Con una moneda procedemos a sacar. Si se dieron cuenta, salió gases tóxicos. Hay que tener cuidado. Sabemos que cada celda tiene un respiradero. Supongo que están obstruidos, por eso no sale el gas. Voy a mantener mi distancia. Entonces, 1, 2, me dio miedo por los gases que salió. Voy a tener mucho cuidado. Son 6 celdas. Sabemos que donde marca la celda tiene que ver el electrolitro o el agua destilada a 1 centímetro. No tiene que estar muy lleno. Lo que vamos a hacer es limpiar estos tapones para que tenga ese respiradero normal, porque no es normal que esté compresionado aquí de aire, tiene que ventilar. Vamos a ver cómo están las celdas. A ver. Si analizamos las 6 celdas, están casi secas. Tenemos que agregar agua de batería o agua destilada. Agregamos agua destilada. ¿Vemos? Todos tienen 1 centímetro. De la superficie de abajo a 1 centímetro, nada más. Ahora sí procedemos a poner a su lugar, ¿no? Ahora, quizás muchos me van a criticar que no debí echar agua destilada. Si tu mecánico te dice, o tu electricista te dice, compra agua de batería, si te dice, compra agua de batería, compra. Sería lo ideal. Yo soy responsable de mi propia mototaxi. Ajustamos. Queda. 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 Procedemos a colocar. Ahora aquí colocamos primero el positivo. Hay que ajustar y recién colocamos el negativo. Una vez colocado, ajustado los dos terminales, damos arranque.
Si vemos, todo bien con la batería.